país. ¿Desde dónde yo voy a hablar? Yo soy pastor, soy teólogo, soy citadino, vivo en el mismo centro de la capital, donde todo es maravilla, donde todo es perfecto, donde no se ve nada. Cuba de hoy por hoy, o sea, la revolución cubana va a marcar un hito. 1959, 1 de enero de 1959 va a marcar un hito, no solo en Cuba, sino un camino, digamos que para América Latina. Explicábamos un poco eso en el Congreso de Fe y Política que hicimos, ¿no? Toda la implicación que tuvo la revolución cubana dentro de los movimientos guerrilleros, pero esa es la Cuba que siempre vemos. Ahora, ¿cuál es la Cuba que se vive? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive el cubano la revolución? Los primeros años de la revolución, sobre todo hasta la década del 70, fueron años muy difíciles, o sea, para nosotros como cubanos. Fueron años de reestructuraciones, fueron años de, a pesar de que hubo reformas agrarias, a pesar de que hubo reformas que se declara la revolución como tal, con su carácter socialista, el pueblo no estaba, digamos que preparado prácticamente para insertarse dentro de esos cambios. O sea, decirle al campesino que nunca tuvo tierra, ahora tienes tierra, para él no sabía si eso era un milagro, si era una sorpresa, si se la iban a quitar después que se la hubiesen dado, porque en algunos momentos se hizo, o sea, se le daba al campesino la tierra para callar la boca al campesino, los gobiernos anteriores, y luego al año se la volvían a quitar, venían las empresas, bueno. Y fueron años de ir consolidando lo que se llamaba el proceso revolucionario. Fueron años también de muchas agresiones por parte de Estados Unidos. Y bueno, y en ese año 62 que marca el inicio, y yo siempre lo digo, fatal para el cotidiano del día a día del cubano, de lo que implica el bloqueo económico, financiero y comercial en una isla, en un país como tal. Ya en los años 70 el proceso va consolidándose. El proceso va consolidándose por la ayuda, sobre todo que va a recibir del bloque socialista, del llamado CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica. Hay que ir a los libros de historia de esos socialismos europeos, ¿no? Para saber qué cosa es el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Nosotros nos sentíamos muy seguros, o sea, en todos los aspectos de la vida como tal, porque teníamos el respaldo de lo que era ese bloque socialista. No pensábamos en grandes crisis, o sea, veíamos al mundo muy distante, mentalidad de la persona que vive en una isla. Nosotros, como no conocemos las fronteras, como no, o sea, el mundo para nosotros sigue siendo lo que está afuera y nosotros dentro, con otro tipo de movimientos, ¿no? Y así, bueno, se va desarrollando con la ayuda de todo de todo este Consejo de Ayuda Mutua Económica socialista, las industrias cubanas. Cuba no es un país de grandes recursos naturales. Nosotros lo que tenemos es un poquito de cobre y un poquito de mármol. No es un país de grandes recursos naturales. Nuestra fuente en esos momentos era el azúcar, el tabaco y el ron. Era lo que, y mayormente esto se exportaba a todo ese bloque socialista europeo, que nos pagaban, nos daban más de lo que realmente costaban los productos, o sea, en esa ayuda como tal. En medio de todas estas complejidades, pues por supuesto que hay algo que el proceso revolucionario sí fue logrando, y lo ha logrado hasta hoy, de mantener y de tratar de al menos llevar a un tipo de igualdad a todos los cubanos. O
sea, tanto los de la capital como los de las zonas interiores de nuestro país, de las zonas más campesinas, las zonas más rurales. Una de las cosas, uno que sí siempre tuvo la revolución, no solo cuando triunfa, sino desde su programa político, cuando inicia, era que tenía que erradicar todo lo que fuera rezago del capitalismo. Y lo hizo a través de medidas que se fueron dando dentro del país. La educación gratuita, total, toda la educación, o sea, hasta que usted se gradúa de su especialidad universitaria como doctor, doctora, toda la salud gratuita y la seguridad social. En Cuba hay 3 grupos que son sagrados para el Estado: ancianos, niños y mujeres. Sagrados. Se puede, como decimos, estar cayendo el país a pedazos, pero estos 3 grandes sectores tienen que tener todo garantizado. Y así, bueno, así se empieza a abrir Cuba entonces a esta nueva dinámica, y sin perder, impulsado también por ese gran hombre que dio la Argentina, que fue Ernesto Che Guevara, que siempre lo mencionamos, que lo hicimos más cubano que argentino, decimos el Che nuestro, es de Cuba. Sí seguimos, o sea, sí la revolución marca un sentido profundo de solidaridad con todos los llamados, hasta en ese momento, llamados pueblos del tercer mundo. Y sí empezamos entonces nosotros a cooperar de manera voluntaria, no solo en países, en los sectores de educación, en los sectores de salud, sino hasta incluso en las propias guerras de esos países. Para Cuba, las guerras en África dejó un saldo bastante negativo. O sea, fueron más de 50.000 cubanos lo que nosotros perdimos solamente en un país, en Angola. Y eso, por supuesto, imagínense todo lo que implicó en la familia cubana por esa cuestión de la solidaridad. Y así, bueno, estuvimos en Etiopía, estuvimos en Namibia, estuvimos en las fronteras con Sudáfrica, de Botsuana, Lesoto, tratando de parar el apartheid. Estuvimos en Centroamérica con el sandinismo, en Guatemala, en distintos lugares, mostrando y ayudando a estos pueblos también a que contribuyeran a su liberación. Bueno, en el 67 desafortunadamente en Bolivia asesinan al Che, y ese movimiento guerrillero que se dio en América Latina como que cae con este desencanto que tuvo, ¿no? O sea, digamos que el paradigma de la guerrilla como tal lo asesinan y se va de... Así llegamos a la década de los 80. En la década de los 80, bueno, ya se empiezan a dar algunos cambios, ya se venían avisorando algunas reconfiguraciones extrañas dentro del bloque europeo. Y en el año 89 precisamente, antes de que se cayera o tumbaran, la gente dice se cayó el muro de Berlín, no lo tumbaron, antes de que se tumbaran el muro de Berlín y que Gorbachev declarara la era de la perestroika, la ex Unión Soviética, ya desde el año 87 Cuba entra en un proceso interno que se llamó proceso de rectificación de errores. O sea, es un llamado que hace Fidel, porque nos habíamos dado cuenta, y digo nos habíamos dado cuenta porque en cierta medida yo soy nacido en el 69 con el proceso revolucionario y tuve la suerte, aún siendo religioso, de poder militar en la Unión de Jóvenes Comunistas y llegar hasta la coordinación nacional de la Unión. O sea, no fui el presidente, ¿no?, de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero trabajé en la coordinación nacional
de la UJC, que es como se conoce, la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, y desde ahí, bueno, estábamos muy cerca de los procesos que se venían ya cambiando. Había necesidad de rectificar varias cosas. Uno, el paternalismo del Estado. Se empieza a pensar que llega el momento en que ya el Estado no puede sustentar prácticamente toda la vida del cubano, toda. Cubano es una persona todavía, aún de hoy por hoy, que no vive con preocupaciones, en ese sentido de que si hay que pagar un seguro, si es que nosotros no sabemos movernos en eso, de impuestos, de no sé qué, salimos fuera de Cuba y entonces nos cuesta mucho trabajo podernos adaptar a esas lógicas de impuestos, de seguros, de eso, porque para nosotros nada de eso existe. No sabemos ni qué son las tarjetas de crédito, no vivimos con ese tipo de preocupaciones, que si el banco me llama, que si el débito, el crédito, el débito, el no sé qué. O sea, ese mundo que para nosotros es muy ajeno. En ese mundo tan ajeno, el Estado en esos años quiso entonces ver que cómo sin perder ese sustento principal, podía empezar a reconfigurar todo el sistema económico. O sea, cómo nosotros pensar ir abriéndonos a raíz de lo que ya se venía viendo en esta Europa. Cómo nosotros pensar ir abriéndonos a otros mercados, ir abriendo a otras fuentes de ingresos al país que no solo fueran nuestras fuentes, ¿no? Sino fuentes que hasta incluso pudieran venir desde otros países. Así, bueno, se empiezan los estudios. En medio de esos estudios viene entonces la caída del bloque socialista y Cuba se queda sola. Se dice, claro, teniendo en cuenta China, que también tiene un modelo de socialismo un poco distinto, y Corea, se dice que Cuba es el único país que en la década de los 90 trata de mantener el socialismo. O sea, todavía ese socialismo de corte europeo, sobre todo que ya había pasado, el socialismo que llega a Cuba es un socialismo muy marxista, pero un marxismo leído muy desde una metodología soviética muy cerrada, muy ortodoxa, que en cierto sentido dio al traste con otros sectores, sobre todo con los sectores religiosos en el principio de la revolución. En Cuba hay una operación que se conoció y que se conoce en casi toda América, que se llamó la Operación Peter Pan, que es lo que hace la Iglesia Católica para sacar a niños, o sea, claro, los niños de aquellas familias adineradas que todavía heredan la revolución, porque el comunismo los iba a matar, los comunistas iban a matar y sacan a todos esos niños. Después iban a sacar a los padres para Estados Unidos. De hoy por hoy esos niños ya son hombres y mujeres y se quedaron. Muchos han regresado a la isla, han logrado encontrar a su familia, pero... Y entonces esa tensión entre la Iglesia Católica y el Estado, por este tipo de situaciones internas, bueno, llegó casi hasta el 2004 más o menos. Después hablaremos de eso. Llega la década de los 90 y nosotros nos quedamos solos en el mundo. ¿Qué hace Estados Unidos? Recrudece entonces el bloqueo a través de dos leyes, y sobre todo una ley que es la que provoca la inmigración de los cubanos hacia Estados Unidos, que es la llamada ley Hearst-Burton, que se conoce como la ley de los pies mojados o los pies secos. O sea, nosotros los cubanos tenemos hasta ahora privilegios con relación a los demás migrantes en Estados Unidos. Nosotros llegamos a Estados Unidos durante un año, el Estado norteamericano nos garantiza casa, trabajo, seguro, o sea, por las disonancias políticas que tienen ambos países, y sobre todo esto provoca, pues, por supuesto, la inmigración.
yo quiero dejar, y siempre lo decimos, porque muchas veces leemos noticias que dicen que los cubanos se van de Cuba por cuestiones políticas. El cubano emigra como emigra todo el mundo, por cuestiones económicas, buscando mejoría. Y la emigración es una cosa muy normal, que no es de ahora. Porque muchas veces dicen, bueno, tú eres cubano y eres socialista, entonces ¿por qué te vas para otro país? Mira, me voy para otro país porque necesito de mejoría económica, porque me enamoré en otro país, o por situaciones X, porque tengo un familiar que vive en otro país. O sea, pero quiero dejar eso bien claro, porque muchas veces, sobre todo lo que viene de Miami o Miami, como quieran decirle, que es donde está el grupo de cubanos que siempre han tratado de desestabilizar el sistema, pues dicen que los cubanos se van de Cuba porque no están de acuerdo con las cosas de Fidel. Ojo con eso. Hay un dicho en Cuba que dice que nosotros no somos socialistas, somos fidelistas. Y si por algo hasta ahora la revolución no la han podido tumbar, como decimos allá en Cuba, ¿no?, es porque la gente sabe claramente lo que tiene que hacer. La gente sabe que no. Nosotros sabemos que queremos, o sea, hacer reformas dentro del país, como lo está haciendo todo el mundo, como están haciendo las grandes reformas los países latinoamericanos, por eso que estamos en todos los bloques de integración, etcétera. Pero sí tenemos algo claro: al capitalismo no volvemos. Eso sí lo tiene claro desde el niño o la niña que entra, como le dirían aquí, nosotros decimos preescolar, también, desde el jardín, desde que entra al jardín hasta la persona más anciana que pueda haber en la isla, que creo que tiene 108 años, vive en el oriente del país. Ella dice, y siempre dice lo mismo, dice: yo me muero por Fidel, dice, porque yo no quiero volver a pasar hambre. Así. O sea, eso hasta ahora es lo que nos ha mantenido dentro de esos años 90. Bueno, fueron años muy difíciles. Cuba se quedó totalmente, la economía cubana dependía por completo de ese bloque socialista, y al no tener dónde importar nada, pues todo empezó a quebrar hasta incluso dentro de nuestro país. Nuestros campos de caña, nuestros ingenios, hubo que empezarlos a desmontar porque no había para dónde mandar el azúcar. Fueron años muy difíciles. Los años 94, 95 y 96, sobre todo para Cuba, fueron años extremadamente difíciles. Los 4 centavos que entraban al país iban destinados a la educación, a la salud y al deporte. No había para más. Esos 3 años el gobierno, buscando tantas alternativas, buscando tantas propuestas, decidió llamarlo opción cero. Fueron los 3 años de opción cero. Imagínense, no había nada en lo absoluto. Tuvimos que volvernos magos, milagreros, para poder comer. Pero ahora, fueron años de mucho recrudecimiento, y Cuba no le queda más remedio que abrirse a un turismo que nunca había entrado a la isla. Turismo canadiense, el propio turismo norteamericano. La cuestión del turismo norteamericano no es de ahora. El turismo a Estados Unidos siempre han viajado los norteamericanos, los que han ido por terceros países. Pero siempre, o sea, abrirse a un nuevo turismo, o sea, se empieza a abrir un turismo también desde América Latina, y empieza a darse otra reconfiguración dentro de nuestro país. Hay que entonces sentarse a pensar qué está pasando en Cuba, cómo vamos a salir de esto. Y bueno, por primera vez se crea entonces en Cuba el Ministerio de Inversión Extranjera. Tenemos que abrirnos a las inversiones extranjeras, en lo que nosotros empezamos a llamar las empresas mixtas. O sea, venía alguien con capital que quería invertir en Cuba, en hoteles, en fábricas de algo, y ellos ponían el 100% del capital. Para eso nosotros poníamos entonces el personal de trabajo. No permitíamos que el personal fuera de sus países.
sino nosotros poníamos personal de trabajo y las ganancias eran, primero empezaron a un 70-30 para el país y luego a un 50-50 para cada vez. Y así poco a poco, bueno, empezaron contratos con China, empezaron contratos con la India, se empiezan a hacer algunos contratos con Canadá y por supuesto mirando siempre cómo se iba reconfigurando ese bloque europeo, que era lo que iba a pasar, bueno, todos los problemas internos que tuvieron, que tienen, que todavía tienen, las guerras, cómo se empiezan a dar de nuevo las guerras, etc. Y nosotros distantes de eso. Ya después llegamos a los 2000. Los 2000 ya, bueno, en el año 94 sucede algo, es el cuarto congreso del partido, nosotros nada más tenemos un solo partido. Siempre decimos, nos hemos dado cuenta que no nos hacen falta más, pero bueno. En el año 94, en el Congreso, en el cuarto Congreso del partido, es cuando el Estado se declara laico. O sea, el Estado cubano del triunfo de la revolución hasta el año 94 era un Estado ateo, materialista, científico y marxista-leninista. Todo lo que oliera a religión era mirado con sospecha. Recuerdo que cada vez que alguien iba a ocupar un puesto de trabajo, iba a estudiar una carrera o algo que tenías que llenar unos documentos, siempre había dos preguntas esenciales en esos documentos. ¿Eres religioso? Si no, ¿cuál religión? ¿Tienes familias en Estados Unidos? Si no, ¿qué tipo de familia? Eso es un año que se da un gran paso, promovido con muchas cosas. Ayudó mucho el libro de Frei Beto, Fidel y la religión, o sea, que se hace en el año 84. En el año 85 va a Cuba Jesse Jackson, que en ese año se estaba postulando como presidente para Estados Unidos, y por primera vez Fidel entra a una iglesia. Después que triunfa la revolución, se ve a Fidel entrar a una iglesia, la iglesia metodista, o sea, con Jesse Jackson, acompañando a Jesse Jackson. Se da un diálogo también entre algunos líderes religiosos con las personas que atienden asuntos religiosos dentro del gobierno. Y bueno, se llega ese año 94. Ese año 94 reconfigura todo el escenario y ya hay un cierto vínculo, digamos que de amistad, entre el Estado y las religiones, que nunca hubo, y eso sí quiero dejarlo claro, nunca hubo problemas por parte del Estado con las religiones. Siempre fueron los religiosos, sobre todo la Iglesia Católica, me disculpan si hay personas católicas acá, pero hablo de mi historia. Siempre fue la Iglesia Católica la que estuvo oponiéndose mañana, tarde y noche a todo el proceso revolucionario. A tal extremo que en el 2007 Raúl, cuando toma la presidencia, dice: nosotros no necesitamos los partidos porque el partido opositor nuestro es la Iglesia Católica. O sea, lo dijo en una forma de broma, pero bueno, ya eso también se superó y ahora hay muy buenas relaciones con la Iglesia Católica. Entonces sí, llegamos a los años 2000. Los años 2000 hasta ahora han sido años de reconfiguraciones, de cosas que se están dando en Cuba, que ya Cuba es muy parecida, digamos, que a cualquier país. Por eso decía que hay una Cuba ideológica, otra Cuba. Nosotros, bueno, estamos en un proceso que se llama modelo de actualización económica, que está haciendo bien para el país. O sea, hemos logrado levantar la economía, no hemos perdido esos pilares, ¿no?, de la revolución cubana, de la educación, la salud, eso. Hemos logrado levantar la economía. Las inversiones extranjeras han proliferado mucho en la isla. Hay muchos deseos de invertir en Cuba por parte, sobre todo, de empresas norteamericanas. Pero eso sí, seguimos apostando por ese socialismo, que lo estamos pensando, que no queremos que siga o que siguiera el mismo modelo de ese socialismo que vivimos en los 70, que
llegamos a confundir igualdad con uniformidad, y todos teníamos lo mismo. O sea, se está repensando eso. Hay también por algunos sectores preocupaciones también, y sobre todo sectores que están dentro del gobierno, que cada rato nos dan la alerta, ¿no? Cuidado con los cambios tan acelerados, porque estamos previendo de que no pase lo que sucede en muchos de nuestros países, de que a través de estas inversiones vayan entrando entonces empresas mineras, lo que está significando la minería hoy en América Latina, sobre todo el extractivismo, que es una de las nuevas modalidades del capitalismo. O sea, no es solo la cuestión de extraer, es que es uno de los elementos que tienen dentro de ese llamado sistema de dominación múltiple que hoy están manejando las ciencias sociales y las ciencias políticas, ¿no? O sea, que hay un enramado bien complejo de dominación. Ya la dominación tiene varias ramitas. Estamos previendo que no nos entre, ya nos ha entrado, pero en medio de reconfiguraciones se da la cuestión de los transgénicos. En un país donde prácticamente la agricultura dejó de existir, pues entonces cómo levantar esa agricultura, cómo se ha hecho una nueva reforma agraria a través del cooperativismo. O sea, ahora usted puede pedir la tierra que usted quiera para trabajar, siempre y cuando usted garantice que el 50% de la producción suya vaya destinada al gobierno. Cuando decimos que va destinada al gobierno, puede ser que en el lugar donde yo tengo mi cooperativa, donde yo tengo mis sembrados, hay 2 escuelas y un jardín, y entonces el 50% de lo que yo produzco se le entrega a esas escuelas y se le entrega a ese jardín para que ellos tengan también como su sustento propio. Y entonces el Estado le paga a este agricultor una manera muy simbólica, ¿no? No es un gran salario lo que le pagan por eso, pero el otro 50% él puede vendérselo entonces a los particulares, y ahí él obtiene un poco más de ganancia. O sea, se está dando todo este tipo de configuraciones en la isla. Estamos teniendo, ya con esto voy a cerrar, porque a mí me gusta más que me hagan preguntas y eso, porque 17 de diciembre del 2014 ha cambiado la historia del país. Todos decimos allá el 17 de. Primero por la sorpresa. Sí sabíamos que se estaban dando algunas conversaciones al interior, digamos, de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, pero nunca nos imaginamos que fuera a ser tan rápida la propuesta, ¿no?, de ambos países. Para nosotros, cuando yo recuerdo que estaba en la oficina y me llama un amigo y me dice: Luis Carlos, dicen que van a restablecer las relaciones de Cuba con Estados Unidos, y Telesur lo está dando la noticia. Digo, ahí eso, que rápidamente, bueno, uno empieza a llamar a varias gente. No, oye, ¿tú has oído decir esto? No, yo no. Bueno, pero dicen